4 versículos que quiero dejarles para que se aprendan de memoria en esta preciosa transición hermosa, en esta nueva aventura, en esta aventura de crecimiento, aventura de fruto, ¿no? Yo recuerdo Mateo 13:23, mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Y este es el trabajo de quienes enseñamos, asegurarnos que entiendas. Porque los otros 3, el sembrado entre el camino, entre las piedras y entre las espinas, oyeron, pero no entendieron. Este es el puente, es el que oye y entiende la palabra del reino, no la palabra de la comodidad en este mundo, sino del reino de aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos y hoy reina por la fe en nuestros corazones. Cuando nosotros oímos y entendemos, cedemos nuestros derechos al Rey. Esa es la evidencia de que entiendes. Y entonces da fruto en ti. Y si quieres saber cuáles son las 9 características de ese fruto, están en Gálatas 5:22. Apunta, no tengo tiempo de mencionarlas todas. Gálatas 5:22 te habla de el fruto que Dios espera como evidencia de su fe en ti, y después se multiplica, da fruto y se multiplica al 100, al 30, al 100, al 60 y al 30 por 1, ¿cierto? Estas son las evidencias de que la semilla cayó en buena tierra, que realmente penetró tu corazón y ha traído salvación. Dios no me cambia para amarme, pero Dios me ama para cambiarme, ¿de acuerdo? Dios no pide requisitos. ¿Qué requisitos puede darle la carne? Los que tratan de cumplir con requisitos en la carne no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a su ley, ni tampoco pueden, ¿de acuerdo? Así que Dios no pide requisitos. Dios busca evidencias. Como en la higuera, buscó fruto, ¿de acuerdo? Si el reino de la palabra está sembrado en ti, dará fruto con sus 9 características y se multiplicará haciendo discípulos al 100, al 60 y al 30 por 1 a través de ti. 4 versículos. Abra su Biblia en Hechos capítulo 20. Tengo 1 minuto y lo voy a aprovechar al máximo, bro. 4 versículos. Yo le doy las gracias. Yo cuando veo esto, bro, a pesar de la nieve, digo, bendito seas Dios. No sabía una parte de la historia, pastor, que usted era hijo adoptado. Se me fue la luz. Ahorita que escuché eso dije, ¿de veras? Qué barbaridad, ¿no? Dios escogió, hablando de 1 Corintios capítulo 1, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo necio y que no es, y lo que no es. Y dice que lo necio que es lo tontito, lo retrasa. Lo necio no es que estar fregando, no. En la Biblia necio es sinónimo de tonto. ¿Ok? Ok. Perdóneme, para haber que traducir al hermano Casiodoro de Reina de repente. Ok. Escogió lo necio con el firme propósito y alevoso de avergonzar a los sabios. Dios es alevoso, bro. Eso dice, mi Biblia dice que los escogió para razón avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es pura alevosía. Este Dios es alevoso, bro. A fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él, y no por ser vil, ni menospreciado, ni débil, por Él y su soberanía estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención, ¿no? Y glorificación, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Le doy gracias a Dios porque mi hermano, siendo adoptado, ha sido un árbol lleno de fruto, y todo esto por la sabiduría que viene de Él, por la justificación que viene de Él, por toda la suplencia que viene de su preciosa gracia. 4 versículos que confirman lo que ha sucedido y habrá de seguir sucediendo, bro. En Hechos capítulo 20, Pablo se está despidiendo de sus discípulos que formó. En el capítulo 19 tú puedes leer en tu casa, en la escuela de un tal Tirano. Él solía ir a las sinagogas, pero en esas sinagogas del lugar donde él estaba, rechazaban lo que se llamaba el camino. El camino se le conocía a los discípulos, se les conocía como los del camino. Entonces, rechazando el camino, se sale
Pablo y saca a los discípulos con él y se los lleva a la escuela de este tal tirano y los discipula por 2 años. Tiene que hacer un viaje y ahora quiere llegar temprano a Jerusalén para disfrutar de la fiesta del Pentecostés, por lo que no debe pasar a Éfeso. Esto sucedió en Éfeso, lo de los discípulos. Así que se para en Mileto, escúcheme por favor, es breve, y los manda a llamar y se va a despedir. Este es el capítulo donde se despide y no volverán a ver su rostro. Este es el capítulo donde los discípulos se echan a los pies de Pablo y lloran porque les ha dicho que no volverán a ver su rostro. Este es el capítulo donde Pablo se despide de sus discípulos, bro. ¿Me entiendes, Méndez, o te lo explico, Federico, bro? ¿Entiendes lo que este es el capítulo donde dijo, chao, so long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye? ¿Okay? Y hay 4 cosas muy importantes. Versículo 17, miren lo que dice aquí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los discípulos. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Sirviendo, o sea, una persona, un pastor, un siervo, un discípulo, alguien que ha sido puesto como sobrevedor o mayordomo de las ovejas, tiene que tener, por eso primero debe de ser en ti y luego a través de ti. Tiene que ser una palabra que va respaldada por un testimonio visible. Ustedes saben, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuere útil he rehuido de anunciaros, y como que nada que fuere útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente, no se avergonzaba. Es el mismo que escribió Romanos 1:16 al 18, no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Públicamente por las casas. Versículo a memorizar, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Elementos fundamentales de la predicación del evangelio: arrepentimiento para con Dios, que es algo que el Espíritu Santo promueve en nosotros. Dice Romanos 2:4 que no ignoremos que su benignidad, su bondad, su longanimidad y su paciencia nos guían al arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que produce la pituitaria o el hígado. El arrepentimiento es un don de Dios. Dios te guía al arrepentimiento a través de la tristeza que es según Dios para salvación, 2 Corintios 7:9. Así que no he rehuido. Una persona que predica otra cosa está rehuyendo el llamado que Dios le ha hecho. Mi hermano pastor jamás ha rehuido. Estos 2 elementos son fundamentales. Arrepentimiento, bro. Venir a Cristo no es venir a Disneylandia. Necesitas venir contrito y humillado, porque ese es el corazón que Dios no desprecia. Y muchas veces, no muchas, todas las veces, Dios te echa una manita, bro. Porque el hombre cree que es fundamentalmente bueno, que el problema es exterior. La mujer samaritana pensaba que había tenido 5 maridos que eran muy mala onda y el que no tenía era peor. Y el Señor le dijo, el agua que yo te daré será una fuente dentro de ti. La bronca no está afuera, está adentro de ti. Que salte para vida eterna. Arrepiéntete. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Me arrepiento de mi pecado, veo mi condición de pecador y sé que el único que me puede salvar es aquel que derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad. Ese elemento es elemento fundamental en la predicación del evangelio. Sin eso estamos predicando lágrimas y risas, Calimán. Cualquier otro evangelio es Calimán, brother. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Número 2, el enfoque del discípulo, versículo 24. Pero de ninguna cosa o caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el evangelio que recibí y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Un discípulo no debe hacer caso de nada externo. Si mi hermano hubiera hecho caso de mí, bájate del caballo, súbete al caballo, no lo hagas así, de ninguna cosa o caso. O sea, allá donde yo comparto, digo, no te claves, baby, ¿no? O sea, la gente que se clava en sus problemas, se clava que si la suegra es su problema, que si en ninguna cosa hagas caso. Si quieres acabar el ministerio con gozo. Ahora, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará para el día de Cristo. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de acabar con gozo o amargado. De ninguna cosa o caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Estimo preciosa mi vida para el ministerio que Dios me ha dado y me cuido. Pero para mí mismo, para que hable bien de mí, yo no me predico a mí,
predico a Cristo mi Salvador. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Si haces caso o estimas preciosa tu vida para ti mismo, acabarás la carrera, pero no con gozo. Porque el que comenzó nosotros la buena obra se va a encargar de que la acabes. Que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí directamente de Andrés Guajardo, dice, de Heriberto Hermosillo, lo recibiste del Señor Jesús, Jonathan, ¿no? Y cualquiera que predique el Evangelio, para dar testimonio del Evangelio, las buenas noticias de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó este ministerio, ¿no? El Evangelio de la gracia de Dios. No es por obras, no es por esfuerzo humano, es por la gracia inmerecida, el favor inmerecido, inalcanzable e irresistible de Dios. Segundo, tercer versículo, versículo 27, ahí del capítulo 20, versículo 27, dice: porque no he rehuido, y me encantó Jonathan, hace un ratito platicaba yo con él, porque no he rehuido daros a conocer todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Me platicaba Jonathan de que algo está creciendo y naciendo, y le sorprendió mucho que, no sé, creo que no sabía que Semilla de Mostaza tiene desde el 60, desde 1900, ¿qué estoy diciendo? 1996 de existir. No hemos hecho otra cosa más que predicar todo el consejo de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Eso le dan por llamar el sistema expositivo o expository teaching, ¿no? Como dijeran en inglés. Verso por verso, creo que una persona diligente, que una persona que teme a Dios, que un buen mayordomo debe predicar todo el consejo de Dios. ¿No dice así la gran comisión? Mateo 28, 18 al 21, ¿no dice así? Enseñándoles que guarden algunas cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden tus cosas favoritas, de las que quieres hablar. Si es música, mete a tu iglesia pura música. No, todas las cosas que os he mandado, todo el consejo de Dios. No hay manera de enseñar todo el consejo de Dios si no vas verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, bro. No hay manera, es todo ¿qué dice? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay una tilde, no hay una jota que no sea inspirada por Dios. Y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Toda la palabra es útil, toda es eficaz, toda. Doy gracias a Dios porque aquí se ha enseñado la palabra de Dios. Y se enseñará, como decía Jonathan, aún más y por muchos años más. Y haremos discípulos de la palabra de Dios, enseñándoles a desarrollar una relación personal con el Señor. ¿A través de Andrés Guajardo? No, a través de las Escrituras. Y paso al versículo 32 y último. Versículo 32 y último. Se está yendo Pablo de sus discípulos de Éfeso, se le tiran a los pies. ¿Qué vamos a hacer, Pablo? Ahora pues, hermanos, versículo 32, léelo. Ahora pues, hermanos, os encomiendo a Timoteo, dice. Os encomiendo a Jonathan, os encomiendo a mi hijo Daniel. Yo soy Heriberto, mi hijo se llama Daniel. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta es la encomienda, bro. Esta es la encomienda. Los elementos, pues: arrepentimiento para con Dios, fe en el Señor Jesucristo. El emisario: de ninguna cosa tiene que hacer caso, ni estimar preciosa su vida para sí mismo, para que acabe su carrera con gozo. Ser fiel al ministerio que recibió del Señor Jesús, dando testimonio de un evangelio de la gracia de Dios. Número 3, es elemental. Los elementos, el emisario es elemental que des a conocer todo el consejo de Dios y la encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. ¿Ok? Versículo 21, los elementos. Versículo 24, el emisario. Versículo 27, lo elemental. Y versículo 32, la encomienda.